En algún momento de nuestras vidas, a una edad muy temprana, nos vemos enfrentados a una elección difícil. Una elección difícil porque tiene un final definido. ¿Qué carrera vamos a elegir? A menudo, estas decisiones como qué trabajo postular o qué vamos a estudiar en la universidad se ven como finalidades que van a definirnos por el resto de nuestras vidas. Un nativo de Grecia, nuestro próximo orador, va a compartir con nosotros su historia personal, de cómo perseguir sus sueños, cómo rehacer decisiones y cómo hacer cambios personales. Nos va a abrir un mundo de posibilidades. Periodista, comentarista, exalumno veterinario, emprendedor. Hay muchos títulos que le podría dar al siguiente orador. Y sin duda alguna, después de esta charla, podríamos decir que es motivador. Démosle la bienvenida a José Pablo Alfaro. Hace muchos años, cuando estaba en sexto grado de la escuela, recuerdo que me reuní en una especie de plaza con mis amigos de aquel momento. Resulta que estábamos como en una especie de conversatorio, un montón de niños hablando de fútbol, de las pasiones de aquel momento, de jugar, de disfrutar un poco en aquel momento sin mayor tensión. Y recordamos que unas horas antes, varios de los que estaban ahí habían visto un anuncio que había salido en televisión en la que se anunciaba que Brasil quería optar por ser la sede de la Copa del Mundo que unos años más tarde se realizó, que fue Brasil 2014. No se me olvida que entre todos los que estábamos ahí en aquel conversatorio, varios amigos míos que mencionaron que querían estar en aquel mundial, que qué bueno ir a Brasil, ir a vivir el mundial, estar en la gradería, gritar los goles, ser aficionado. Yo recuerdo que en medio de esa conversación yo le comenté a uno de mis mejores amigos que yo me veía en ese mundial, que a mí me encantaría estar en ese mundial y lo vi como un sueño, ese fue como mi primer sueño, pero que yo no me veía en esa faceta. Yo no sabía en qué faceta me veía, pero definitivamente lo visualizaba como algo diferente. Yo no me veía como gritando un gol en la grada, no lo veía como algo de esa manera como todos los demás lo veían. Yo percibía que me gustaba estar ahí, pero de otra forma. En aquel momento, cuando era un niño y demás, todavía no sabía que evidentemente esa iba a ser mi primera inspiración para convertirme en periodista deportivo. Unos años después, ya grande, ya evidentemente había hecho carrera como profesional, como periodista, me encontré a mi maestra de primer grado de la escuela. Me contó que ella habitualmente recogía el periódico La Nación en su casa, llegaba en las mañanas y buscaba en el cierre del periódico si yo firmaba alguna de las notas, porque ella sabía que yo en aquel momento, ya unos años más tarde, me había convertido en periodista y escribía notas. Entonces, que ella se sentía como muy ilusionada de saber que yo escribía artículos en aquel periódico, luego de que ella, pues evidentemente me había enseñado a leer y escribir. Resulta que en medio de la conversación empezamos a hablar sobre aquellos momentos y demás, y ella me contó algo que yo realmente no recuerdo, pero me marcó mucho lo que ella me dijo. Me dijo, José Pablo, yo recuerdo que yo le pedí a todos los de aquella clase, los compañeros suyos en aquella clase en primer grado de la escuela, que se prepararan porque los iba a parar frente a la clase a que de alguna manera hicieran lo que querían ser cuando era grande. Y me cuenta mi maestra que cuando yo me coloqué al frente de la clase, lo que hice fue narrar un partido de fútbol, que me puse a describir una jugada y a narrarlo y a cantar un gol. Recuerdo que en la escuela coleccionaba datos, era fanático, los metía debajo debajo de mi cama junto a pósters de futbolistas y recortes que hacía de estadísticas. También recuerdo que evidentemente coleccionaba álbumes de fotografías de los mundiales y por supuesto estaba siempre el sueño aquel de ir a la Copa del Mundo de Brasil después de que vi ese primer anuncio. Pero entonces quizás usted se pueda hacer una pregunta con lo que voy a decir. Resulta que cuando llegué a quinto año de la escuela, a quinto año del colegio, opté por estudiar
veterinaria durante un cuatrimestre. Entrar a estudiar veterinaria, me fui con un buen amigo que él sí tenía como esa vocación. Siempre recuerdo que él estaba totalmente entusiasmado con las giras, con el saber cuando se aproximaba la visita a una finca para ir a revisar unas vacas o el ganado o los cerdos o ir a una veterinaria a hacer una práctica para ver a los perros y demás. Recuerdo un día que nos preparamos para una gira de un curso y mientras mi amigo alistaba las botas de hule para ir a meterse a la finca, yo lo que estaba haciendo era ver un partido frente al televisor de Haití contra Nicaragua de Copa Oro. Yo ese día, en medio de ver los ojos de mi amigo con esa ilusión de irse a la gira, y yo con esa frustración por dentro de decir, yo realmente lo que quiero ver es quedarme viendo acá este partido de Haití-Nicaragua, no me perdí un partido en esa Copa Oro. Lo primero lo primero que pensé fue, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me quedó que hay que aprender a leer las señales en la vida. ¿Cómo es que mi maestra de escuela sabía que yo había narrado un partido de fútbol? ¿Cómo es que coleccionaba estadísticas y las metía debajo de la cama? ¿Cómo es que hablaba de ir al Mundial de Brasil y que ese era mi sueño? ¿Y cómo llegué a quinto año del colegio y opté por estudiar veterinaria? Evidentemente fue un error. Tomé mi maleta, llené las cosas, me monté en el carro, llegué a mi casa, le dije a mis papás, les pedí disculpas, les dije que no podía aguantar ni un día más, que esa no era mi vocación, y al día siguiente estaba matriculando periodismo, que fue la carrera que elegí. Recuerdo el día que mi jefe me avisó, llevaba muchos años de trabajar en aquel momento para el periódico Al Día, y mi jefe me dijo que no iba al Mundial de Brasil. Había trabajado extremadamente duro, me había matado, me había quemado las pestañas y mi jefe me dice, es que solo hay presupuesto para uno. Así que decidí mandar a otro compañero que tiene más experiencia que usted, que ya sabe lo que es cubrir grandes eventos y pues no podrá ir al Mundial de Brasil. Fue un golpe grande para mí. Faltando como unos, no sé, tal vez un mes, 2 meses para el Mundial, mi jefe me llama por aparte y me dice, vean, tenemos presupuesto, pero no total para su viaje, pero tenemos este presupuesto. Si usted consigue algo más, le podemos ir dar este presupuesto y que usted vaya y cubra el Mundial junto a su otro compañero. Casualmente yo en aquel instante era, además de periodista de prensa escrita en Al Día, era corresponsal de ESPN Radio para Costa Rica. Llamé a Estados Unidos donde estaba la sede, les conté mi situación y ellos optaron por poner la otra parte del dinero y me pude montar al avión y me pude ir a cubrir el Mundial. Ustedes imaginarán, para alguien que soñó de ir a ese Mundial, tener la posibilidad de subirse al avión y estar ahí, lo que significa. Y fue increíble, no voy a decir lo contrario, fue una experiencia espectacular, fueron 40 días, conocí ciudades espectaculares, la gente extraordinaria, la experiencia con mis compañeros increíble, cubrir el Mundial más espectacular para Costa Rica en su historia. Recuerdo los vuelos con la Sele, viajábamos con la selección en el mismo avión y el ambiente era impresionante después de ganarle a Italia, después de ganarle a Uruguay, era como el ambiente perfecto en todo sentido. Tener la posibilidad de hacer entrevistas a personajes que quizás uno veía por televisión, que los veíamos lejanos, pero que ahí los tenía a la par suya como para sacarle ese provecho. Y todo fue muy espectacular y demás, pero recuerdo que un día me contaron que había un jugador brasileño en una pequeña ciudad de Sao Paulo que se llama Santos, es una ciudad playera. Ese jugador estaba allí, entonces me tenía que mover como a unos 30 minutos para ir a buscarlo. Quería ir a contar la historia del jugador que había militado en un equipo de Costa Rica y que ahora veía a la Sele jugar en Brasil. Cuando ya me trasladaba rumbo al lugar en el que habíamos quedado de vernos, empecé a ponerle atención a la playa. Había una playa grande, así, imponente, muy bonita, un color como gris. Una playa, no había surfistas, una playa bastante virgen en todo sentido. Y empecé a caer en razón
del montón de playas que me había tocado ver a lo largo de Brasil. Había estado en Arrecife, está lleno de playas espectaculares. Había estado en Santos, que había mucha playa, en Fortaleza, que había mucha playa, todas sedes en donde jugó la selección. Y ahí en Santos, cuando me había, en ese momento de transportarme, recuerdo que me quedé pensando, mira, estas playas están espectaculares, pero yo mismo me quedé como analizando la situación y dije, pero en Costa Rica también tenemos playas espectaculares. Eh, y me quedé pensando en Manuel Antonio, y me quedé pensando en Playa Santa Teresa, ¿verdad? Y me puse a pensar en pues, que Costa Rica también tenía playas tan increíbles como las que había en Brasil. Dentro de la cobertura que hacíamos para el periódico nos daba un espacio para escribir una columna de noticias más light, más de temas de la vida cotidiana del brasileño y demás. Y resulta que opté por escribir una columna sobre ese tema, sobre las playas de Brasil, sobre las playas de Costa Rica, sobre lo que me había gustado de allá, sobre todas las playas que había visitado en Costa Rica. Regresé a Costa Rica, seguí la vida común y corriente. Y al tiempo, digo que a los meses, diría que casi un año después, estaba revisando los recortes de los periódicos, de lo que había escrito en el Mundial, de las crónicas y demás, ¿verdad? Un poco de nostalgia, tal vez recordar lo que fue aquella experiencia. Y me encontré con la columna de las playas, la que había escrito allá en Brasil sobre Costa Rica y las playas. Dice, de alguna manera se me prendió el bombillo y yo dije, ¿qué pasaría si me voy a recorrer cada una de las playas de Costa Rica hasta mapear el país completo y crear una base de datos de más de todas las playas que hubieran? Digo yo más de 200 porque fue en lo que en principio hicimos, pero de todas las playas que hubiera en Costa Rica. ¿Qué tenía que pasar para lograr eso? Lo primero que hice fue llamar a mi mejor amigo del colegio, Carlos. Los dos éramos de hacer rides de playas comunes. Y le pregunté que si él quería entrar en esta iniciativa de irnos a recorrer playa por playa. De inmediato me dijo que sí, no titubeó. Nos montamos en el carro durante un año completo, uno por uno. Entonces nos íbamos a recorrer playas. Había días en que perdíamos los días porque decíamos, ay, nos llovió, entonces las fotografías quedaban de baja calidad por la propia lluvia. Pero era básicamente montarse al carro, detenerse en una playa, llenar un documento, escribir, esta playa es para surfear, esta playa es para arena blanca, esta playa es para, no sé, porque hay algún espectáculo natural, llegan tortugas, llegan ballenas. Y así fuimos creando una base de datos sin saber en ese momento, en realidad, qué era lo que queríamos hacer con eso. Nada más sabíamos que queríamos mapear el país completo. Eso era lo que queríamos hacer. Y estuvimos un año accidentado. Recuerdo una vez que nos metimos en una carretera en malísimo estado y el carro se quedó pegado. Tuvimos que ver cómo hacíamos. Otra vez en un parque nacional que el carro no logramos salir del parque y tuvimos que quedarnos ahí durmiendo porque no hubo manera de que el guardaparques nos encontrara. No, fue toda una aventura. Ya en medio de uno de esos viajes, a mí y a Carlos se nos ocurrió, dijimos, y no, creemos un buscador de playas de Costa Rica. Y así fue como nació la inspiración de crear Go Playa. Yo nunca he creído como en las casualidades. Yo siempre he creído que todo pasa por alguna razón en la vida. Yo no creo que sea una casualidad que la primera inspiración de mi vida, que fue la posibilidad de estar en un mundial, sirviera para que al mismo tiempo me haya convertido en periodista, y tampoco creo que esa inspiración de ir al mundial haya provocado que naciera mi primer emprendimiento. Todo fue desencadenando una serie de factores que se unieron para que todo pasara, para que pudieras cumplir mi sueño de ir a mi primer mundial, para que pudiera escribir, para que pudiera estar en radio. La conclusión que yo saco de todo esto es que para cumplir los sueños hay algo que es esencial y que es inobjetable. Y es que la persona que quiera hacerlo debe encontrar su vocación. Eso es lo más importante de todo. No tiene que encontrarla hoy ni mañana, no tiene que encontrarla saliendo de quinto año de colegio. Usted puede equivocarse, tropezar, volver a caerse, volver a tropezar, pero llegará un momento en que la va a encontrar.
Y usted tiene que aprender, y esta es la segunda enseñanza de esto, a leer las señales que hay en el camino para que usted encuentre esa vocación. Yo no quise leerlas al principio, porque alguien va a ser tan fiebre de coleccionar estadísticas, porque yo nunca vi eso, porque mi maestra de la escuela me veía narrando partidos y yo mismo no me veía así haciendo eso en mi vida, porque yo, sabiendo que mi gran sueño era ir a un mundial, opté por estudiar veterinaria. Yo mismo tengo claro que no veía las señales, pero el tiempo me enseñó a leer las señales. Cuando usted consiga leer las señales y cuando después logre encontrar su vocación, que empezará a hacer lo que le apasiona y que vendrán muchos sueños por cumplir, porque yo no creo que en la vida haya un único sueño. Se trata de encontrar la vocación, de hacer lo que le gusta y a partir de ahí vendrán múltiples sueños, porque eso se trata de la vida, de estar en constante evolución. Somos seres en transformación. No se canse de buscar lo que le gusta, no se canse de buscar su sueño. En todas las sociedades hay cosas que necesitan cambiar y el cambio trae consigo conversaciones difíciles. Hay temas donde el consenso es difícil y tienden a dividir. Sin embargo, son esos temas los que necesitan más discusión. Necesitan que logremos estar en acuerdo, en desacuerdo, escucharnos unos a otros, para eventualmente crear una solución. Nuestro próximo orador es alguien que a través de su experiencia personal ha tenido que explorar estos temas que nos afectan enormemente a nuestra sociedad. Como activista contra la violencia de género, ha trabajado para explorar formas de cambio positivo y sostenible. Y en su charla de hoy, analiza la historia detrás de las ideas tradicionales de la masculinidad, de cómo afectan nuestra sociedad moderna y cómo podemos hacer cambios para lograr mejorar nuestra sociedad. Demos la bienvenida a nuestro próximo orador, Óscar Morera. ¿Qué es lo que nos define como hombres? Normalmente lo asociamos al concepto de masculinidad. ¿Pero qué es la masculinidad? Bueno, la masculinidad son las calidades, conductas y roles asociados a los hombres. Y sin embargo, somos conscientes de que este concepto ha evolucionado, que dependiendo del momento de la historia o el lugar, algunos elementos han asumido mayor o menor importancia. Algunas características nos vienen inclusive desde la prehistoria y otras se incorporan y adaptan al concepto de lo masculino. Vienen y van, como la moda. La gran mayoría de las sociedades ha tenido roles separados para hombres y mujeres y por lo general son los hombres los que ejercitan el control y la figura de poder en el grupo social. Y esta lógica de blanco y negro, que se supone como un complemento, muchas veces ha creado desigualdad. Por mucho tiempo se ha considerado que el género lo determina la biología. Hoy en día tenemos autores como John Money o Judith Butler que opinan que el género y por lo tanto la masculinidad y la feminidad son construcciones sociales. Y esta capacidad de construir y reconstruir identidades de género y sus relaciones no es nueva. Tanto en las sociedades antiguas como en las actuales se ha demostrado que ni el dominio masculino o el concepto de las diferencias entre hombres y mujeres ha sido un rasgo indispensable de humanidad. Por ejemplo, el cuidado de los niños históricamente se ha relegado a las mamás. Sin embargo, hoy en día cada vez más hombres sienten la necesidad de ser parte de ese proceso. Cuando hablamos de rasgos masculinos como el coraje físico, la fuerza y la determinación, los cuales los individuos pueden poseer en muchas formas o en actividades como por ejemplo los deportes, solemos pensar que son exclusivos del hombre. Sin embargo, estas ideas, rasgos y actitudes no son exclusivas, ya que hay mujeres que se adhieren a estas creencias y formas de actuar. Por lo que al final, lo que nos hace más o menos masculinos es lo que la cultura indica, o sea, que sea especialmente apropiado y deseable en hombres y niños. Por eso, más bien, en vez de preguntarnos qué significa ser masculino, nos deberíamos de plantear la pregunta como ¿qué tipos de hombres queremos ser? Y he hablado de hombres, no de hombre.
Hasta la fecha, en la mayoría de las sociedades modernas, los hombres juegan el rol de cazadores y guerreros. Esto ha sido casi que desde el inicio de la sociedad y la civilización. Cazadores y guerreros. También copamos las posiciones de poder y ejercemos la autoridad. Típicamente los hombres de alto estatus social cumplen y están atados a un estricto código que se relaciona con el honor y la responsabilidad. Las ideas de caballerosidad que tenemos tienen su origen en los códigos de conducta de los caballeros de la Edad Media y los conceptos del buen pastor, la responsabilidad del señor feudal con sus siervos, etc., que además alimentan la imagen del patriarca, la cabeza masculina de una familia extendida que ejerce el control y el dominio sobre sus miembros, mujeres y hombres jóvenes también. De hecho, patriarcado de forma literal significa el gobierno de los padres. Históricamente este término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos, los bienes. Y hablo de esclavos porque este concepto viene desde los griegos y los romanos. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden social. Gerda Lerner en 1986 lo ha definido en un sentido más amplio como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niños y niñas de la familia, que tiene una ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Y en la actualidad estamos absolutamente claros de que un hombre que se percibe fuerte físicamente, mentalmente, osado y con capacidades de liderazgo, tiende a dominar cualquier grupo social y a ejercer su poder sobre otros. Esto es lo que se llama el macho alfa y suele tener un estatus social alto. Existen otras versiones más suaves de masculinidad que incluyen al sensible, al new age, al metrosexual, al soft boy y variaciones subculturales como el deportista, el rebelde y el nerd. Los hombres nos adherimos a estas versiones de masculinidad y accederemos a diferentes niveles de estatus social y autoridad sobre otros hombres y mujeres. Aquí quisiera recalcar que, por ejemplo, este tipo de diferenciación se vuelve muy clara para todos nosotros en el momento en que entramos a la escuela. En la escuela vemos que nosotros nos adherimos a alguno de estos tipos de masculinidades. Podríamos haber sido el matón de la clase, podríamos haber sido el deportista, podríamos haber sido el nerd, podríamos haber sido el chiquito de la maestra, etcétera, etcétera. Todas estas, digamos, etiquetas sociales se empiezan a socializar desde muy temprana edad y muy sutilmente. Bueno, y ya hablando del tema de la masculinidad, la otra pregunta que se nos viene acá es si existe un privilegio masculino. Muchas veces se habla de que los hombres tenemos un privilegio y que las mujeres no lo tienen. Y esto crea bastante fricción. Bueno, en nuestras sociedades y en nuestras relaciones interpersonales existen códigos, estructuras culturales y sociales de poder que definen en alguna medida la posición social de las personas y cómo interactuamos. Estas estructuras pueden favorecer a determinadas personas o grupos. El privilegio masculino es la forma en que los hombres reciben ventajas y oportunidades que las mujeres no. Como estas las recibimos desde el nacimiento a partir de la simple constatación del sexo y no las hemos solicitado, se nos hacen normales, invisibles y cotidianas. Ahora bien, esto no significa que seamos malos, ni siquiera sexistas. Simplemente significa que hemos recibido ciertas ventajas que otros no pueden tener y de las que puede que ni siquiera seamos conscientes, como salir a la calle sin sufrir acoso, poder viajar solos, etcétera, etcétera. Pero, ¿todos los hombres tienen ventajas sobre todas las mujeres? Pues no necesariamente. Y para poder entender esto hay que entender el término de la interseccionalidad, que es un concepto desarrollado por las feministas a finales de los 80s que explican cómo el género, la etnia, la clase, la orientación sexual, la discapacidad y otras categorías sociales son construidas y se interrelacionan y explican no solo por la identidad propia y las relaciones con otros, sino en fundamental en las discriminaciones vividas y acumuladas por los grupos sociales. Es decir, el concepto de interseccionalidad evidencia los sistemas de opresión, dominación o discriminación. Por eso, la interseccionalidad no solo afecta los privilegios que tenemos, también los que no.
el privilegio y la discriminación es una moneda de dos caras. La mayoría de los ejemplos del privilegio masculino los vemos tan normales que nos cuesta tomar conciencia de ellos, reconocerlos o verlos al menos con otra luz. Vamos a poner el ejemplo de la promiscuidad sexual. Nuestras actitudes hacia los hombres promiscuos nos hacen verlos como masculinos, audaces, viriles, fuertes, siempre dispuestos a tener sexo. Mientras que a las mujeres promiscuas las solemos ver con desprecio y sin respeto. Y este ejemplo se extiende al uso del lenguaje. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué significa ser un zorro? Y por contraparte, ¿qué significa ser una zorra? Ahora bien, en el lugar de trabajo, los hombres que hablan en reuniones y expresan su opinión abiertamente a un grupo a menudo son vistos como líderes. Al contrario, a las mujeres que hablan se les llama agresivas, mandonas, brujas y tantas otras cosas. A los hombres se les suele escuchar más que a las mujeres. Se ha demostrado por medio de estudios que los hombres hablan el 75% del tiempo en las reuniones y que las mujeres tienden a tener más probabilidad de ser interrumpidas por sus compañeros de trabajo masculinos. Esto es lo que se conoce como el mansplaining. No significa que esto ocurre porque seamos horriblemente sexistas. Es solo que hay ciertas cosas que están tan arraigadas en nuestra sociedad debido a años y siglos de patriarcado. Ahora bien, teniendo en cuenta el concepto de lo masculino y teniendo en cuenta el concepto del privilegio masculino, ¿tiene esto alguna relación con la violencia que reciben las mujeres? Bueno, yo quisiera hablar desde mi perspectiva personal. Siempre que vemos en las noticias femicidios, violaciones y maltratos violentos contra mujeres y niñas, nos indignamos. Y solemos pensar y sentir que estos actos repudiables no van con nosotros. Digo, con nosotros como hombres. Y entonces alzamos la voz para condenar a los despreciables individuos que los cometen. Algunas veces hasta ponemos marcos en nuestras redes sociales para dejar claro que nosotros no hemos venido al mundo a matarlas y violarlas, sino que más bien venimos a amarlas y cuidarlas. Queremos demostrar a toda costa que nosotros no somos esos. Pero es precisamente porque el proceso de socialización de la violencia es tan cotidiano, tan normal y tan enraizado en nuestros prejuicios, en las formas en que nos hemos educado y por las estructuras que sostienen nuestros privilegios, que nos cuesta mucho como hombres darnos cuenta que no solo tenemos una responsabilidad con estos hechos extremos, sino que también hubiéramos podido incidir en la sociedad con lo que hacemos, pero sobre todo con lo que dejamos de hacer. Y lo primero que debemos entender es que la violencia es un continuo, y por eso se compara con una espiral. Para que la violencia se materializa, se debe normalizar e invisibilizar. Así, sube en intensidad y se pasa al otro nivel. Es por eso que es muy importante entender que aunque nosotros no perpetramos la violencia radical del femicida o el violador, sí hemos participado en los procesos iniciales, en el origen de su naturalización, en donde estos sujetos validan esas violencias progresivas. Cuando se cuenta un chiste machista, se habla mal de una mujer porque nos parece que no cumple con el rol que le corresponde o se comparten fotos de mujeres desnudas como mercancía, estamos dando la oportunidad a estos sujetos a que suban en el siguiente escalón de la violencia. Pero es que no solo se trata de hacer los chistes, los comentarios o pasar las fotos. Todos conocemos a alguien, o inclusive nosotros hemos sido ese alguien que lo ha hecho. Se trata de lo más común, no hacer nada. Desde nuestro privilegio y asumiendo roles y mandatos de lo que es lo masculino, vemos normal estos comportamientos. O peor aún, no nos atrevemos a cuestionarlos. Porque estaríamos cuestionando nuestra masculinidad de forma personal y adelante de otros hombres. Y en esto, la actitud que deberíamos de tomar con nosotros mismos y con nuestros amigos, colegas y familiares es la de invitarnos, no acusarnos. Y cuando digo invitarnos es invitarnos a tener oportunidades para reflexionar, de visualizar y de entender cómo estas dinámicas estructurales invisibles y normales no solo afectan a las mujeres, también nos afectan a los hombres.
tener nuestros espacios de reflexión y diálogo, tanto a lo interno como a lo externo. Tener el valor como hombres de poder admitir que tenemos un privilegio que genera injusticia y que puede generar violencia y que tiene el potencial de tener un poder asesino. Que como hombres podemos hacernos responsables de lo que hacemos, lo que decimos, no solo como individuos, también como grupo. Todos tenemos a ese amigo que necesita ver las cosas de manera diferente y nosotros podemos ayudarle. Porque estamos convencidos de que en la diversidad, la empatía y la solidaridad podemos ser más grandes y más justos. Y finalmente, tal vez lo más importante, más felices. Porque nosotros también vamos a ser más felices permitiéndonos espacios, emociones y conductas que nos dejen compartir no solo la responsabilidad, también el poder y el amor. Vemos cómo precisamente saliendo de esos límites de la masculinidad hegemónica, podemos actuar directamente en el lugar donde se construye esa violencia. Porque todos los hombres agresores construyeron y validaron su concepto de lo masculino entre hombres. Como padre de una víctima de femicidio y como hombre, he tratado de entender cómo es que un sujeto llega al convencimiento de que tiene el poder para matar a otro ser humano y que eso que está haciendo es correcto y válido. Cómo esta persona que ha nacido como un lienzo en blanco, como todos los demás, construye este continuo de la violencia y la justificación de su acto en un entorno social con otros hombres, hasta lograr su cometido. Y lo que más me llama la atención de los casos de femicidio es que tanto víctimas como victimarios son muy diversos. Vienen de todos los grupos sociales, educativos, económicos, con sus interseccionalidades, con sus privilegios y con sus discriminaciones. Todas diferentes, todos diferentes. Sin embargo, el común denominador de las víctimas es que mueren por ser mujeres en manos de un hombre. Hoy quisiera invitarlos a que busquemos y creemos juntos estos espacios personales y grupales para reflexionar sobre nuestros privilegios, nuestras conductas, lo que hacemos y lo que no. Y es que es lo que creemos, es lo que pensamos ser hombres, lo que nos está afectando o no. ¿Qué tipo de hombres queremos ser? Sí, porque no existe un concepto único de lo que es ser hombre. Este problema es de hombres, pero la solución también es de hombres. Como hombre, quiero entregar mi privilegio con amor por la justicia y la igualdad de todas las personas. Muchas gracias.